Un hombre que se fió de Dios. Texto: Padre Juan Antonio Vives Aguilella. Segunda parte. Tras las huellas de Francisco. Bienaventurados los pobres, los mansos, los que lloran y tienen hambre y sed de justicia y usan misericordia. 31 de marzo de 1874. Aquí en la tierra, nuestro joven se acerca ya a la puerta del convento y se dispone a sonar la aldaba. Allá arriba, Francisco de Asís, el santo de la pobreza y sencillez, de la humildad y alegría, parece hoy estar más contento que de costumbre. Hace casi justamente un año, aquel joven había ingresado en su tercera orden con la esperanza de que fuera él quien le allanase los caminos que conducen a la Cartuja. Hoy, aquel mismo joven se dirige con paso decidido a uno de los conventos de su primera orden. No negarás, Francisco, haber tenido parte y arte en esta decisión. Dejemos las alturas y pongamos de nuevo los pies en el suelo. ¿Qué sucede? ¿Qué hace José María de pie junto a la puerta? Está llamando. Alguien se acerca. Abren. La figura del portero lo deja entrecortado. Venía buscando austeridad y pobreza, pero no esperaba encontrárselas personificadas en la misma puerta del convento. Por un momento piensa decir: perdón, me he equivocado. Reacciona casi sin saber por qué y entra, sin embargo. Pisa por primera vez su nueva casa, una casa en la que madurará más su fe y conocerá profundamente a Francisco de Asís. El poverello se convertirá para él en ideal de vida en Cristo. Su espíritu le ayudará a perfilar mejor los rasgos de un carisma que el espíritu viene incubando en él desde los primeros años. Francisco de Asís le enamora. Su vida tiene la virtud de apasionar e imantar a quien se acerca. Es una vida, la de Francisco, vivida toda ella en clave de evangelio y con el espíritu mismo de las bienaventuranzas. La pobreza, la sencillez, la humildad, la mansedumbre, virtudes que le configuran niño, pequeñuelo y menor entre los hermanos, son las características fundamentales de su personalidad espiritual y humana. ...12 de abril de 1874. En medio de una liturgia dominical, durante la cual recuerda la Iglesia la primitiva tradición cristiana de desvestir de sus blancas ropas a los neocristianos bautizados el domingo anterior de Pascua, viste su hábito de capuchino por primera vez Fray Luis de Massamagrell. Así se llamará y firmará él desde ahora. Ha querido cambiar su nombre de pila y significar con ello el cambio que está decidido a dar también en su vida. Durante el año de su noviciado, va embebiéndose de Francisco, su maestro en la vida espiritual. Asimiló de él su humildad, su pobreza, su penitencia y, sobre todo, su amor, que describirá al pasar el tiempo con rasgos muy próximos a su propio carisma redentor y misericordioso, como la fuerza que impulsaba a Francisco a hacerse todo para todos y por la que lloraba con los afligidos. Buscaba con solicitud más que paternal a los necesitados para conducirles al camino de la salvación, sobre todo con la ternura de su amor, e incluso salía de su patria en pos de otras gentes necesitadas de su mensaje.
18 de abril de 1875. Efectúa su primera profesión religiosa e inicia su periodo de preparación para el sacerdocio. Filosofía, teología, órdenes menores. El tiempo pasa rápido, agradable. El ambiente es extraordinario para el estudio. Y cuando menos lo pensaba, llega el momento de regresar a su patria. De nuevo Dios volvía a salirse con la suya. Cambiaba los planes de los hombres. ...19 de marzo de 1877... Antequera recibe a los primeros religiosos que regresaban a España tras la exclaustración. Entre ellos, un joven estudiante de teología. Su nombre, Fray Luis de Massamagrell. No habían transcurrido aún 2 años desde su arribo, y de nuevo debe recoger sus enseres y marchar con renovada ilusión, esta vez al norte de España, a Monteano. Allí el obispo los acoge como un padre, y bien pronto manifiesta deseo de ordenar sacerdote al joven Fray Luis. Cuando ni tan siquiera habían pasado 3 meses de su llegada a la región santanderina, mas no adelantemos la historia. Dejemos, al menos nosotros, descansar a los religiosos tras el largo y fatigoso viaje que han hecho desde Antequera a Escalante. Tomemos un respiro, pues lo que viene a continuación pertenece ya a una nueva etapa en su vida. Sacerdote al servicio de los jóvenes y marginados. Y por ellos me consagro a ti. ¿Sacerdote? No, gracias. ¿Sacerdote? ¿Y para qué? Muchos jóvenes se han hecho en una u otra época de su vida esta pregunta y han descartado después la posibilidad. ¿Por qué? El problema es muy complejo. Unas veces la razón se encuentra en la sinrazón con que algunos sacerdotes viven su vocación. Sin ilusión, sin optimismo, sin amor, sin compromiso. Sacerdotes que han hecho de su vocación un trabajo más y de su celibato una soltería mal llevada. Otras veces, la mayoría diría yo, las razones últimas de la negativa se encuentran en la propia persona. Son las resistencias egoístas del propio ser las que suelen inclinar a su favor la balanza entre el me gustaría aquello, pero me asusta esto. Son ellas las que acaban triunfando en la dramática lucha entablada entre los ideales a conseguir y el precio a pagar. Todos admiramos a los grandes hombres de la historia de la humanidad. Muchas veces hemos sentido el impulso de imitar a alguno de ellos. A veces hemos iniciado incluso el seguimiento, pero cuando nos acercamos, empezamos a sufrir en nosotros las dificultades de su camino y nos desviamos por el primer atajo a la derecha. Nada se consigue en la vida gratuitamente. Solo el amor es gratuito porque no consiste en recibir, sino en dar. El sacerdocio tiene sentido. Tiene sentido como consagración al amor. Hacerse sacerdote significa ser tomado de entre los hombres con las virtudes y defectos de todo ser humano y constituido en favor de los hermanos. Significa convertirse en servidor de los demás cristianos,
vivir para los demás y desvivirse por sus problemas, ser libre para amar más libremente. Lo importante es descubrirlo y seguirlo. Seguirlo aunque a veces sangren los pies y llore el corazón. El premio empieza a recibirse ya aquí, la felicidad. Este que ahora vamos a recorrer fue el camino trajinado y suave, penoso y alegre, por el que el padre Luis Amigó encontró sentido a su sacerdocio, vivió su consagración, se sintió más realizado cada día. ...29 de marzo de 1879... Ordenado sacerdote en el propio convento de Monteano, dice su primera misa el viernes 4 de abril, festividad de la Virgen de los Dolores, la Virgen que ha ocupado en su piedad un lugar privilegiado. Su espíritu inquieto, juvenil y emprendedor no se dejó encerrar por el islote conventual que forma Monteano. Supo aprovechar bien el brazo que siempre lo une a la tierra firme, para caminar por él y abrirse paso, desde el inicio mismo de su sacerdocio, por los senderos, senderos de los que aún no conocía el final. Pronto descubrió quiénes eran los ellos concretos por los que se había consagrado al amor. La juventud de Escalante lo necesitaba, y ella se llevó las primicias de su apostolado. Los jóvenes aprendieron de él, pero también él aprendió mucho de ellos. Le ayudaron a ir descubriendo que Dios le llamaba fundamentalmente a trabajar con la juventud. Y por si la lección no era suficiente, le envió Dios un signo clarificador. Dispuso él las cosas para que el primer bautizo del nuevo sacerdote fuera justamente el de un niño abandonado a las puertas de su convento. La mímica de Dios dice más con un signo que los hombres con largos y cansinos discursos. Con el tiempo Escalante resulta pequeño para sus ansias de entrega y servicio. Él busca. Es un constante peregrino de su yo al encuentro del hermano. Dirige sus pasos a Santoña, al penal. Los presos le reciben de uñas. No se desanima. Revive con renovada ilusión la experiencia juvenil en la cárcel de su Valencia natal. Los visita, comparte con ellos su tiempo. Y poco a poco las uñas se esconden y se le van tendiendo manos amigas. Él, a su vez, les tiende las suyas y les ayuda en aquello que sabe, puede y vive. Les ayuda a liberarse interiormente. Les hace sentir su dignidad de personas. Les hace experimentar con su perdón la misericordia de Dios. Les muestra en él un juez que no los condena, como han hecho los de la ley. Les muestra un padre que los acoge como hijos. Luis Amigó no les rebaja la condena judicial, pero los presos sienten en sí la libertad. Los presos aprendieron de él, y él en ellos descubrió otra dimensión fundamental de su carisma. Dios le iba poco a poco centrando en él. Después de la experiencia de Santoña, se da cuenta de que no solo ha sido llamado para la juventud, sino también para los marginados, los presos. No ha llegado aún a la síntesis perfecta. Pero no tengamos prisa. Dios supo darle su tiempo.
Sabía que acabaría entendiendo que en el camino concreto por el que le llamaba marginados y jóvenes eran lo mismo. Tenía pensado que él se consagrara al amor en los jóvenes marginados con problemas de conducta. Así vivía él su sacerdocio, en oblación perenne a Dios por estos jóvenes necesitados de orientación y amistad. Fue sacerdote con paternidad grande y generosa, paternidad espiritual, pero muy real. Abiertas las puertas de su corazón a todos, pero con preferencia por los más necesitados, con preferencia por los muchachos, adolescentes y jóvenes desviados del camino de la verdad y del bien.